tardes a los distintos medios de comunicación que hoy nos acompañan en el Salón de Plenos de la institución insular, al vicepresidente primero, Juan Nicolás Cabrera, y a mí. Bueno, también agradecer a algunos compañeros que están siguiendo la rueda de prensa. Bueno, ya estamos en la recta final de la legislatura y, bueno, como es normal, toca hacer balance y dar explicaciones de los logros y también las cosas en las que seguimos trabajando. Bueno, hace poquito más de 2 años me tocaba asumir la presidencia del Cabildo de Fuerteventura en una situación muy difícil para la isla, en lo sanitario, en los momentos más difíciles de la pandemia, que es cuando nos situaban a Fuerteventura en nivel 3, y en lo económico, donde ya no solo las consecuencias adversas desde un punto de vista sanitario, sino también las graves consecuencias económicas que la pandemia ha tenido para el mundo y, por supuesto, para Canarias y para Fuerteventura. Y trazábamos unas líneas de acción estratégicas a las que nos hemos mantenido fieles en todo momento, y yo me he mantenido fiel a esos compromisos que adquiría con Fuerteventura para intentar resolver los problemas de nuestra isla y generar esperanza, prosperidad y bienestar a nuestra gente, que es para lo que libremente estamos aquí, teniendo también que tomar decisiones difíciles cuando dentro del gobierno se querían sabotear y boicotear o retrasar o impedir acciones importantes para la isla de Fuerteventura, pero que vemos que, bueno, con más dificultad, como es lógico, porque no es fácil, con 2 miembros en el gobierno mantener no solo el barco a flote, sino como hemos venido, y de luego yo he venido diciendo en los últimos meses, y lo reitero, manteniendo la firmeza en el rumbo, pero con mayor velocidad de crucero, y ahora hacemos balance de las acciones que nos han tocado desarrollar. En la labor como presidente de la institución insular, en la labor de coordinación con los miembros del gobierno entonces y sobre todo acertar, yo creo, en las estrategias fundamentales que teníamos que impulsar, y también impulsar las áreas que no estaban delegadas y que eran competencia propia, de este presidente, Asambleas Municipales de Fuerteventura, hasta la incorporación del compañero Juan Nicolás Cabrera. Decíamos en ese momento que había que tener una serie de acciones encaminadas a dar facilidades y ayudas a aquellos que no tenían nada. Yo creo que eso se ha quedado justificado, y ya entraremos con los números, con las cifras históricas del Cabildo en materia asistencial, en materia de cooperación con los ayuntamientos, en todos los programas de inserción social y de dar soluciones a los que estaban en esa situación de no tener ningún recurso para salir adelante, y sobre todo impulsar todas aquellas acciones inherentes a la generación de oportunidades, a la generación de empleo, bien con los planes de empleo propios, que también hemos alcanzado cifras históricas, pero sobre todo porque la solución a los problemas estructurales no pasa porque las administraciones sean exclusivamente las que generen empleo. Hay que generar actividad, y lo decíamos con claridad en ese inicio de presidencia de este que les habla, que teníamos que recuperar la actividad turística. Pues bueno, ya vamos a ir a los datos concretos, y si quieren precisamos por después algún detalle, porque ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, y en las distintas ferias recientes que hemos tenido. Pues afortunadamente Fuerteventura lidera la recuperación turística de Canarias, aumentando el gasto medio por turista, y ya teniendo cifras superiores incluso que 2019. Esa era una acción fundamental para que nuestra isla recuperara la prosperidad, pero no era suficiente, y decíamos que tampoco es una cuestión que hayamos inventado nosotros, que en todas las crisis económicas siempre el impulso de la inversión pública, de las infraestructuras, es una componente fundamental para la generación de actividad económica y empleo, y hemos visto que hemos liquidado presupuestos del Cabildo de Fuerteventura históricos en cuanto a inversión, tanto en 2021, que llegó a alcanzar cercanos a los 28 o 29 millones de euros de inversión. Nunca el Cabildo de Fuerteventura había alcanzado esa cifra, nunca había superado los 20 millones, pues en menos de un año, porque el mandato comenzó el 11
el 11 de marzo de 2021, pues llegábamos a ese presupuesto con esa ejecución de unos 28 millones, casi 29, en lo que es más difícil de gestionar para una administración, como es los capítulos 6 y 7, los asociados a la inversión, y con un presupuesto global de 154 millones de euros consolidados en ese año 2021, de los cuales es cierto que 38 fueron la aportación que hacíamos al parque tecnológico, pero es que igualmente los casi 120 también nunca los había alcanzado el Cabildo, y la prueba es que en 2022 volvimos a liquidar pues casi 118 millones de euros, que nunca los había alcanzado el Cabildo, con una cifra también histórica en cuanto a inversión, si bien es cierto que se redujo un poco por el retraso administrativo que tuvimos con la adjudicación del acuerdo marco y que nos retrasó el comienzo de algunas obras al estar contratándose las direcciones de obras, que ya lo explicamos. Y bueno, el efecto de tener esa herramienta como es el acuerdo marco lo estamos viendo, porque tenemos ahora la isla llena de obras, o sea que las cifras en este año estamos convencidos que van a ser históricas, superando incluso los datos de 2021 en cuanto a la inversión del Cabildo Insular, y fundamentalmente en las áreas de infraestructuras y de carreteras. Y lo decíamos en ese momento, y lo decía y lo sigo manteniendo, y que no podemos seguir avanzando en todas estas acciones sin dar facilidades al sector privado. Y por primera vez el Cabildo de Fuerteventura puso en marcha desde el Servicio de Infraestructura un plan de cooperación con los ayuntamientos claro y transparente, el PICO, que todos haremos ahora balance. Se han beneficiado unos ayuntamientos más que otros, porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes, el plan de cooperación con los ayuntamientos, que está completamente clara la inversión del Cabildo en los distintos municipios, se lleva a pleno, se aprueba y se hace un seguimiento perfecto a todo el expediente, con lo cual podemos ver perfectamente qué elementos qué ayuntamientos están cooperando y están trabajando para que se agilicen sus expedientes, y cuáles se dedican a dilatar los plazos de respuesta en los requerimientos que les hacemos, pues igual para después decir que el Cabildo no hace actuaciones en algunos municipios. Bueno, al final ahí se está perjudicando a los vecinos, pero de eso, evidentemente, a partir de mañana todos haremos también la lectura política. Lo que sí ha tenido el criterio de actuación de ese plan de cooperación, que es la primera vez que tiene ese carácter de completamente transparente, se aprueba en pleno y todos los ayuntamientos saben no solo qué está haciendo el Cabildo en cada municipio, sino qué está haciendo en los 5 restantes. Y también queda registrado y es público, y cualquiera lo tiene accesible en la web del Cabildo, las incidencias que hemos tenido cuando hacemos requerimientos a algunos ayuntamientos y nos tardan más de un año en dar la conformidad a los suelos, en aportar los programas de necesidades o los compromisos que hemos adquirido en las distintas comisiones. Pero bueno, a pesar de todo, la voluntad, la predisposición de cooperación del Cabildo ha seguido siendo la misma con todos y cada uno de ellos, y decía que es especialmente importante dar facilidades a la iniciativa privada. Y ahí no solo era fundamental reactivar el turismo, sacar inversiones en infraestructuras, en carreteras, en las infraestructuras hidráulicas, sino también en agilizar las tramitaciones administrativas. Y también en esta legislatura por primera vez se ha puesto en marcha un plan pionero, que es el de cooperación con las oficinas técnicas municipales, a las que el Cabildo de Fuerteventura está aportando. Decidimos comenzarlo con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Estamos aportando en números redondos, creo recordar que en torno a 1.100.000 al año, para mejorar los equipos humanos de las oficinas técnicas municipales de Betancuria, Antigua y Tuineje. Pues creo recordar que 100 y pico mil euros en Betancuria, 300 o así, o 300 y pico en Antigua, y unos 500.000 euros o 500 y pico mil euros en Tuineje, porque era fundamental reducir los trámites de licencias desde un cuarto de apero o una vivienda a una actuación relevante. Otra cosa es el mayor o menor rendimiento que le esté sacando cada ayuntamiento en función de la eficacia de la coordinación política o de la dirección política que tenga cada uno. Pero el compromiso del Cabildo desde el primer momento se puso en marcha, lo puse en marcha en ese momento como consejero de Infraestructuras y lo he mantenido como presidente, y destinamos 1.100.000 euros al año de los presupuestos del Cabildo a mejorar el funcionamiento de las oficinas técnicas municipales, incrementando
incrementando los equipos humanos de las mismas. No ha sido, pues, todas esas acciones, ahora nos toca hacer balance, no ha sido en absoluto, desde luego, fácil, no, porque la isla atravesaba una situación difícil, y lo que sí que he agradecido y agradezco en todo momento es la buena cooperación y entendimientos que hemos tenido con los funcionarios de la institución insular para sacar adelante todas estas importantes acciones. Bueno, ahora evidentemente entraremos, y desde luego se respeta, como no puede ser de otra forma, donde, bueno, entramos todos en la fase de la valoración política y de la campaña. Unos dirán que, bueno, que esas eran las áreas que gestionaba un partido u otro. Bien, pero a mí como presidente me tocó coordinarlas todas y era mi misión y mi obligación, desde luego, como responsable insular, garantizar que todas funcionaran y trazarlas y a impulsarlas del mejor modo. Y además con áreas transversales que yo gestionaba como infraestructura, y siempre traté con los mismos criterios los expedientes, vinieran de donde vinieran, de cualquier consejera o consejero, de cualquier grupo político, porque lo importante era resolver los problemas de Fuerteventura. No tuve el tratamiento recíproco en algunas acciones, fundamentalmente ya lo hemos aclarado, en algunas áreas que gestionaba Coalición Canaria, y tuvimos que tomar una decisión difícil, pero meditada, de cesar en ese momento a los consejeros. Ya esas explicaciones se han dado. Después, con posterioridad, ya todos ustedes saben que el Grupo Popular decía que decidía abandonar el Gobierno. Entendemos, y lo he dicho, y esta es una opinión mía, en esa imposición de Coalición Canaria o en ese pacto que tiene con Coalición Canaria para tratar de desestabilizar el funcionamiento de la institución insular, para, en definitiva, tratar de hundir el barco. En ese sentido, permítanme agradecer no solo la confianza que ha tenido el consejero Juan Nicolás Cabrera en continuar, desde luego, en el barco, pero no solo en el barco, sino trabajando bastante más que antes, porque no vamos a negar que no es lo mismo tener un mayor número de consejeros en el Gobierno que solo 2, pero lo decíamos, lo que no podemos permitir es que desde dentro del barco tener saboteadores que están dilatando, complicando, retrasando los procedimientos que son fundamentales para la isla. Nos ha tocado asumir prácticamente desde el 13 de diciembre, cuando cesaban los consejeros de Coalición Canaria, las áreas que ellos gestionaban. Se le ofreció al PP que repartir esas áreas entre asambleas municipales de Fuerteventura, y ellos decidieron abandonarla, si no recuerdo mal, el 22 de diciembre, y desde el 22 de diciembre, y bueno, ya han pasado pues 3 meses y algo, y frente a los anuncios de que el Cabildo estaba paralizado, de que no íbamos a pagar a proveedores, permítanme no solo, como decía antes, reconocer y agradecer la lealtad y confianza que he tenido con Juan Nicolás Cabrera, sino su compromiso de trabajo mañana, tarde y noche para sacar adelante la institución, y con los datos, porque cuando hacemos balance lo hacemos con los datos. Lo decíamos, se ha liquidado el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura como nunca se ha hecho la institución insular. El del año pasado, el 28 de febrero, por la tarde-noche, aunque el decreto se hizo asiento del decreto el día 1 de marzo, nunca se había hecho en esa fecha. Ya de todas las obligaciones que tenía el Cabildo del año pasado, que eran aproximadamente unos 30 y pocos millones de euros, unas ya se han incorporado al presupuesto vigente y otras casi 30 se han incorporado a los remanentes de tesorería, así casi 30 millones que en algunas ocasiones han estado los proveedores esperando casi hasta julio para cobrar cuando se han quedado las obligaciones del año pasado sin resolver. Ya el consejero ha firmado el decreto de esos 29 millones y pico de euros y está procediéndose al pago de todas las obligaciones del año pasado, desde hace 2 semanas, o sea que la mayor parte de esa cantidad ya está siendo abonada, porque se hacía un primer decreto de 27 millones y un segundo la semana pasada de 2 millones y algo, con lo cual estos datos indican que, lejos de hundirse el barco, como decía, hemos incluso conseguido navegar con mayor velocidad de crucero y asumiendo retos que eran difíciles. Bueno, en materia turística se les va a entregar un dossier detallado de los números del Cabildo, de la institución insular, pero bueno, por ser concretos, con los mismos criterios que hablábamos, no solo porque ya hacíamos estas presentaciones la semana pasada en 2 acciones estratégicas
para la isla, como es la de carretera, ya no solo el contrato de conservación integral, el mayor de la historia del Cabildo, y esas 22 obras, de las cuales la mayor parte ya están ejecutadas. Hay 13 finalizadas y 7 en ejecución, que son las que están viendo ustedes ahora por toda la isla en desarrollo, y 2 que están ya en contratación, y estamos ya firmando los contratos de que estaban las obras adjudicadas, pero no podíamos firmar los contratos hasta la incorporación de los remanentes del año pasado para comenzarlas de inmediato, que va a tener, con lo cual las obras que se están ejecutando encima no van a tener que estar esperando los contratistas a junio o julio a que se incorporen las obligaciones del año pasado, sino que cuentan todas con los recursos económicos para ejecutarlas con la mayor celeridad. Y decíamos ese plan de refuerzos de firmes, que bueno, sí que pedir disculpas. Hemos visto que, por ejemplo, la semana pasada teníamos incidencias el fin de semana importantes con la llegada de los 2 barcos en Morrojable. Se había previsto ya empezar a faltar la semana pasada, que era el planning que teníamos, y suspender los trabajos precisamente en estos días. Hubo alguna incidencia a finales de la semana pasada. Bueno, pues son las molestias habituales en las obras, pero se está coordinando para intentar minimizar las afecciones, y en muchos de los tramos también asfaltando de noche, como está previsto en el tramo más complicado, por aclarar las circunstancias que se dieron a finales de la semana pasada, en el acceso al puerto de Morrojable, donde solo tenemos un carril de ida y vuelta. Es una carretera convencional, que no hay avenida con 2 carriles. En materia hidráulica, ¿qué les vamos a decir? Yo voy a entrar en un resumen porque lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, porque nos ha tocado hacer en 2 años lo que otros no hicieron en más de 20, pero eso lo decimos y lo acreditamos. Y lo acreditamos y si no, aquellos que dicen que sí que lo han hecho, pues que nos digan qué han hecho en estos más de 20 años, que se sabía que el agua ya era un problema en Fuerteventura y que no iba a ir a mejor, iba a ir a bastante peor, y tuvieron la ocasión de asumir el problema cuando nos tocó estar en la oposición. Veo al compañero Manuel Travieso, estaba también Águeda en esos momentos en la oposición, el Cabildo. Pedimos un pleno extraordinario específico, allá por el año 2011, para decir que esto necesitaba un plan de acción integral del Cabildo para resolver el problema del agua en Fuerteventura, y se miró para otro lado, porque ese plan ha tenido que ser en esta legislatura cuando se ha puesto en marcha, ya completamente definido todo lo que hay que hacer, en proceso de contratación esos 3 proyectos de interés insular que van a resolver el problema del agua para la Fuerteventura de hoy y la de dentro de 25 años, pero no solo es eso lo que hemos hecho. Entre las actuaciones realizadas, las de emergencia y urgencia, llevamos ejecutados aproximadamente hasta lo ejecutado y lo comprometido son unos 11 millones de euros, y comprometidos ya en este año con las obras que están en ejecución unos 15 millones de euros, es decir, unos 25 millones de euros de inversión en obra hidráulica, al margen de los 3 proyectos de interés insular. Esto no ha sido fácil, y con esos decretos de emergencia hídrica y decretos de emergencia en el consorcio nos van a permitir, en tanto culminamos estas obras, tener esos caudales complementarios de aportación para garantizar que la población de la isla tenga agua potable. Y parece mentira que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI. Era uno de los grandes retos de la legislatura, lo asumía como presidente, he tenido en todo momento el apoyo de Juan Nicolás Cabrera, y ha salido adelante. La contratación de los 3 proyectos de interés insular, los 26 millones de euros que hablamos, que hemos ejecutado en esta legislatura, y otra parte está en ejecución en estas obras que ustedes ya, bueno, se les ha invitado en varias ocasiones, en los inicios de las obras más significativas, y que afortunadamente tenemos en ejecución en Fuerteventura. Y con todo ello siempre hemos tenido también claro que era necesario hacer un uso racional de esos remanentes que teníamos en el banco. Ya con la buena gestión que se ha hecho también cada vez nos quedan menos, porque pagábamos muchísimos intereses por ellos, y hemos hecho un buen uso en todas estas cuestiones que les hemos dicho, además aumentando a cifras históricas el compromiso en becas, porque ninguna sociedad puede mirar hacia adelante olvidando la formación de sus jóvenes, uno de los pilares básicos de cualquier sociedad, y las facilidades a la formación.
Tenemos después, y bueno, los que quieran acompañarnos, porque ahora daremos también, queremos dividirla en dos partes, esta primera de balance y gestión, y tenemos que agradecer que esté de nuevo el rector de la Universidad de Las Palmas hoy entre nosotros, que tenemos previsto ya coordinar las acciones del convenio del campus de verano, pero sobre todo porque ya estamos contratando ese proyecto del edificio de formación polivalente en el Parque Tecnológico para, desde ya y en los meses que ya llevamos trabajando, impulsar nuevos grados de formación universitaria en Fuerteventura, en el Parque Tecnológico, en esa infraestructura, que en esta legislatura estará el proyecto redactándose, que es el compromiso que asumíamos, y con cifras históricas en las ediciones de 4.200 expedientes tramitados en 2020, para el curso 2021-22 y 5.500 casi para el curso 2022-2023, con un incremento significativo también en todo el tejido del tercer sector, hasta 1,5 millones de euros, que era una consejería que gestionaba Coalición Canaria, pero que luego yo no puse nunca ningún impedimento, porque siempre tuve claro que era una de las acciones en impulsar los recursos necesarios para garantizar en los presupuestos todas aquellas acciones que se desarrollan, que siempre lo hacemos en 2 ciclos. Un primero con la aprobación inicial del presupuesto y un segundo ciclo con la incorporación de los suplementos de crédito, que ya está el borrador de todos los servicios de la institución insular, y en la fase en la que nos encontramos, que ahora Juan Nicolás entrará en ese detalle, la fase en la que nos encontramos actualmente en cuanto a la tramitación de los suplementos de crédito. En definitiva, creemos que se ha cumplido con el compromiso con Fuerteventura y no nos quedamos aquí porque evidentemente se convocan las elecciones, pero desde luego nosotros seguimos en labores de gobierno, salvo que la oposición decida quitarnos, que tiene números para quitarnos y eso lo puede hacer en cualquier momento. No es algo que nos haya quitado el sueño en ningún momento, porque el compromiso era trabajar por Fuerteventura y es lo que hemos estado dedicados a hacer estos 2 años en mi caso, y bueno, ya no recuerdo bien, pero 6 o 7 meses desde que se incorporó Juan Nicolás Cabrera en las labores de gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Entraremos todo en balance. Sabemos que todavía tenemos algunos problemas que resolver. El agua sigue siendo un problema, pero lo que hemos dicho es que va a ir a mejor no en los próximos meses o en los próximos años, en los próximos días y semanas, porque las actuaciones derivadas de la emergencia las estamos culminando. Nos decían, no, lo de la Lajita no ha servido para nada. Pues se rompió la bomba el sábado y mire cómo ha cambiado el panorama completamente. Fíjense si estaba sirviendo para mejorar la situación del abastecimiento a la Lajita. Y claro que nos quedan problemas y los vamos a resolver en las próximas semanas. Como decía, ya estamos ultimando la inyección de aguas de Antigua, de la empresa mixta Aguas de Antigua hacia el sur. Es un frente importante de acciones, pero que afortunadamente podemos decir con orgullo que, y gracias a la cooperación que hemos tenido de todos los funcionarios de Cabildo, tanto del Consejo Insular de Agua, Patronato de Turismo o Consorcio, hemos conseguido encauzar y dejar una isla mejor, y sin duda algunas cuestiones nos van a quedar para el año que viene, como son, por ejemplo, la ejecución de esas obras de rehabilitación. Cuando decía del uso racional de los inmuebles, del uso racional de los remanentes, bueno, hoy hacíamos también la presentación del Fuerteventura en música. Nunca se había tenido con tanta antelación el cartel cerrado y el expediente de licitación para que todos que quieran venir el 30 y el 1 de julio al Cotillo, a Fuerteventura, tengan todo el tiempo para planificarlo. Nos hubiese costado lo mismo destinar en torno a los 450.000 euros que cuesta el FEN que 1,5 millones, pero creemos que el gasto público debe haber una ponderación entre los compromisos culturales, festivos y, por supuesto, las obligaciones que tenemos, las que hemos dicho: carreteras, bienestar social, aguas, becas, ayudas al deporte, en fin, todas las hemos aumentado y, sobre todo, y es algo de lo que nos sentimos y de luego yo me siento especialmente orgulloso, haber podido destinar una parte de esos remanentes a garantizar que los elementos patrimoniales de la historia de Fuerteventura pasen a ser de patrimonio público y garanticemos
la preservación de los mismos en el futuro. Y ahí hemos culminado actuaciones como nunca en la historia del Cabildo de Fuerteventura, Casa del Inglés, los inmuebles históricos de mayor valor en Puerto del Rosario, en la capital, desde los orígenes de Puerto Cabras, o las casas de la Florida, y seguimos culminando algunos otros como el Taro de Teguerey, que esperamos, estamos en la recta final, en los contactos con los propietarios que hemos localizado, para ver si conseguimos culminarla. Bueno, no ha sido fácil, desde luego, cuando nos quedábamos solo dos en el gobierno, lo que asumíamos como compromiso de poder trabajar más porque no había otra solución, coordinarnos debidamente con los funcionarios de la Casa, pero hemos visto que el quitar a los saboteadores le ha venido bien a Fuerteventura, le ha venido bien al rendimiento de la institución insular, y a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero eran necesarias, y lo que sí podemos concluir es que hemos seguido navegando con rumbo firme, con más horas de trabajo, eso sí, y con mayor velocidad de crucero. Voy a dar la palabra al vicepresidente primero, Juan Nicolás Cabrera, casi que nos cambiamos, y para después continuar con el rector que está presente y nos está esperando en la rueda de prensa. Buenos días, gracias, presidente. Comparecer en este acto diciendo que allá por el mes de septiembre, cuando me incorporaba a este cabildo, evidentemente no esperaba estar en la situación en la que nos encontrábamos. En aquel entonces iba a ostentar la responsabilidad en dos áreas importantes, seguridad de emergencia y servicios generales del cabildo, pero como bien ha dicho el presidente, las circunstancias cambiaron, unos que hubo que cesarlos porque querían gobernar desde donde no les competía, desde una consejería en concreto, poniendo trabas y palos en las ruedas del molino, y otros pues abandonando un barco que ellos sabían que tenían que mantener a flote y que fueron intencionadamente siguiendo la línea que le marcó Coalición Canaria, abandonando el mismo y dejando la institución, como se ha dicho, como se ha comentado, con dos consejeros. Pero no por ello el barco se ha hundido, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo creo que ha venido bien, por no decir de otra manera, a la institución, y con hechos, como bien ha dicho el presidente, y cifras se demuestra. Para nada el barco se ha hundido, sino todo lo contrario. No solo se mantiene a flote, sino que navega con buen destino, navega con buen rumbo y navega a toda máquina. Y prueba de ello son las cifras que, como bien antes comentaba, o sea, no solo el presupuesto, se trabaja como tiene que trabajarse, con inmediatez, con respuesta, que es lo que está demandando el ciudadano de Fuerteventura, sino también con el apoyo y con las decisiones que los funcionarios de la Casa están dirigiendo para que nuestra labor sea la que viene siendo. A ello hay que agradecerle ese esfuerzo, ese trabajo. Yo, cuando Sergio me planteó que viniese a echarle una mano al Cabildo en aquel mes de septiembre del pasado año, evidentemente, como decía antes, no me esperaba este otro salto. Yo ya llevaba 2 años jubilados, pero cuando él me lo pidió, y conociendo y sabiendo de las características que reúnen su persona en lo que a gestión se refiere, pues evidentemente no lo dudé, y de hecho me costó un problema con mi partido de aquel entonces, porque no solo quería mantenerme en él, quería mantenerme en el mismo grupo por el que concurría a las elecciones y donde Sergio figuraba como número de esa candidatura, y estando al frente de la presidencia del Cabildo, pues con más razón había que apoyar a su persona. Pero es que ha demostrado no tener aquella capacidad que yo me imaginaba, sino mucho más de lo que me imaginaba. Hoy, tener este Cabildo como él lo tiene no es otra cosa sino labor de su persona, que no solo dirige y marca rutas y marca criterios, sino que se faja con cualquier problema que la institución
demanda, ya sea hidráulica, ya sea de abastecimiento, bueno, hidráulica dentro del abastecimiento de agua, sino hidráulica dentro del Consejo Insular de Abastecimiento de agua a Fuerteventura, dentro del propio consorcio, sino ya sea con el transporte, ya sea con el propio presupuesto, con educación y juventud, con áreas difíciles, con agricultura, con áreas difíciles y que todo el mundo nos decía que iban a ir al garete. Pues esos datos y esas cifras demuestran y denotan que no solo se ha hecho y se ha hecho bien, sino que él ha sabido marcar el rumbo de la institución, y eso fue lo que me llevó y me lleva a seguir diciendo que Fuerteventura tiene a la persona que tiene claro qué quiere Fuerteventura para que prospere y siga prosperando como lo ha hecho hasta ahora. Lo ha demostrado en todas y cada una de aquellas áreas que ha manejado. Ha marcado líneas en aquellas otras en las que no tiene responsabilidad directa y los frutos están ahí. Y por eso es mi compromiso para con su persona y para con la Asamblea Municipal de Fuerteventura, que es el partido al que representa. Encantado de haber estado aquí durante estos meses en las tareas que se me han encomendado, trabajar como hemos y como sabemos hacerlo, y estoy convencidísimo de que el fruto dado es aquello que nos trazamos en el mes de septiembre, pero también el esfuerzo que hemos puesto, las ganas, el ímpetu que hemos puesto en la toma de decisiones por el bien de nuestra isla. Más cosas, poca cosa decirles, desear que esto que hoy presentamos mañana sea visto y puesto en ojos de todos los ciudadanos de Fuerteventura, y sean estos quienes sepan valorar y valoren el trabajo que se ha hecho desde la institución, desde el Cabildo Insular de Fuerteventura. Muchas gracias.